aquí, por cada uno de ustedes que nos está viendo por medio de este canal, hermanos, ¿verdad? Una vez más, vamos a tener nuestro servicio de este jueves y vamos a comenzar, como siempre lo hacemos, hermanos, con un versículo de meditación. Salmo 100, verso 4, dice así, hermanos. Entrar por sus puertas con reconocimiento, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Meditemos, hermanos. Amén, hermanos. Los invito a abrir sus himnarios al himno Vivo por Cristo, número 364, hermanos. Vivo por Cristo, número 364. Vamos a estar cantando este himno. Vamos a estar cantando la primera y la última estrofa, hermanos. Que todos vivamos por Cristo, hermanos. Siguiendo adelante, hermanos, vamos a tener una oración. Oremos, hermanos. Padre nuestro, Señor, gracias, Señor, te damos por este día. Gracias, Señor, te damos por otro día, Señor, que tú nos das de vida. Gracias, Señor, por la salvación, Señor, por la salud. Gracias, Señor, por la familia, el hogar, Señor, la comida, Señor. Todo, Señor, que tú nos das, Señor, que a veces no somos agradecidos, Señor, pero tú nos das en sobreabundancia, hermano. Te pido que tú
nos sigues ayudando el resto de esta noche. Gracias, Señor, por los hermanos que están aquí, Señor, apoyando tu ministerio, Señor, sirviéndote, Señor. Le pedimos por el pastor, Señor, que tú lo ayudes, Señor, en el estudio que va a traer esta noche, que tú lo ayudes, Señor, y obres por medio de él y la alientes, Señor, y que tu palabra pueda tocar nuestros corazones, Señor, Padre. Y le pedimos por la hermana Cintia, que la sigas ayudando, Señor, también a ella, y gracias, Señor, te damos por ella, que siempre te quiere servir, Padre, y te pido también por hermano Francisco y también por Héctor, Señor, que tú los sigas ayudando, Señor. Gracias, Señor, por el querer de ellos también, seguir sirviéndote, Señor, aún en estos tiempos, y ayúdame a mí también, Señor, a seguir adelante, Señor, y poder dirigir ese servicio bien. Te pido que tú ayudes a los hermanos, Señor, que están en casa, cuídalos y guárdalos, Señor. Sígueles proviendo, Señor, todo lo que ellos necesiten, Señor. Ayúdalos, Señor, a los que están enfermos, Señor, pon tu mano sanidad sobre ellos, y te pedimos que tú sigas tomando, Señor, cargo, Señor, de todo lo que está pasando aquí, Señor, y ayúdanos, Señor, a tener fe, Señor, y a tener paz en ti. Todo esto lo pido, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Seguimos adelante y vamos a cantar otro himno esta noche, hermanos. Los invito a abrir su himnario, ¿verdad? Al himno Puedo oír tu voz llamando, número 380. Puedo oír tu voz llamando, número 380. Vamos a estar cantando la primera y última estrofa de este himno, hermanos. Puedo oír tu voz llamando, puedo oír tu voz llamando, puedo oír tu voz llamando, trae tu cruz y ven en pos de mí. Adelante, hermanos, vamos a tener la lectura bíblica de esta noche. Voy a darle el tiempo a nuestro hermano Francisco Tobar, que va a traer la lectura, hermanos. Gracias. Muy buenas noches, hermanos. Que Dios les bendiga a todos, cada uno por nombre en sus casas. La palabra del Señor en esta noche, hermanos, se encuentra en Jeremías capítulo 37, del versículo 1 al 5. Nuevamente, hermanos, Jeremías 37, del 1 al 5. Jeremías 37, del 1 al 5. La palabra de Dios dice así, hermanos. Y reinó el rey Sedequías, hijo de Josías, en lugar de Conías, hijo de Joaquín, al cual Nabucodonosor, rey de Babilonia, había constituido por rey en la tierra de Judá. Mas no obedeció él, ni sus siervos, ni el pueblo de la tierra a las palabras de Jehová, que dijo por el profeta Jeremías. Y envió el rey Sedequías a Jucal, hijo de Selemías, y a Sefanías, hijo de Masías,
sacerdote, para que dijesen al profeta Jeremías: ruega ahora por nosotros a Jehová nuestro Dios. Y Jeremías entraba y salía en medio del pueblo, porque no lo habían puesto en la casa de la cárcel. Y como el ejército del faraón hubo salido de Egipto, y vino la fama de ellos a oídos de los caldeos que tenían cercada Jerusalén, partiéronse de Jerusalén. Palabra del Señor, hermanos. Amén. Amén, hermanos. Así, siguiendo adelante, le vamos a dar el tiempo al pastor que va a traer el tiempo del verso de memoria, hermanos. Gracias. Amén, hermanos, muy bien. Qué bendición poder estar aquí en la casa de Dios y poder traer esos versículos que ayudan a transformar nuestra manera de pensar. Y vamos a dar comienzo en esta tarde con el último versículo que estamos aquí. Estamos memorizando el Salmo 1, versículos del 1 al 6. Y en esta tarde es el último versículo. Esta semana puede empezar una vez más el arte de memorizar, el arte de meditar en la palabra de Dios. Y lo vamos a hacer aquí. Versículo 6 dice: porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Una vez más, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. In the English version it says, for the Lord knoweth the way of the righteous, but the way of the ungodly shall perish. Okay, so work on it. Work on those verses 1 through 6. Empiece una vez más trabajando con el versículo del 1 al 6. Y meditando en la palabra de Dios podemos clamar la primera palabra que nos dice ahí en el Salmo 1. Bienaventurado, feliz, dichoso, digno de ser envidiado. ¿Es quién? El varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Muy bien, trabajen esos 6 versículos, memorícelos, hágalo suyo y sigamos creciendo en los caminos del Señor. Again, verse 1, it says, blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. So make it your habit to meditate and have God's word in your mind so that daily you can make wise decisions thinking in God's word. So memorize those 6 verses. Thank you, hermanos. Señor los bendiga. Amén, hermanos. Así le vamos a dar el tiempo a nuestro pastor que va a traer el tiempo de bienvenidas, ofrendas y anuncios, hermanos. Gracias. Muy bien, queridos hermanos, a continuación tenemos unas secciones de gracias. Nos vamos a dejar unos hermanos que van a ahorita en estos momentos decir sus acciones de gracias que les han mandado por medio de videos, y es hermoso poderlos ver al menos por estos medios. Yo les extraño mucho a cada uno de mis hermanos, hermanas, nuestros jóvenes, nuestros niños, pero por favor, si muy pronto estemos juntos. También hemos trabajado una lista de oración que les estaremos mandando, ya sea por texto o por correo electrónico, si usted tiene, o si no, también por correo regular, si usted no tiene ninguno de los dos. Pero la mayoría de ustedes ya tienen teléfonos inteligentes y se les puede mandar la lista de oración por medio de ellos. Así que esté esperando una lista de oración para que mañana empiece a orar con ella cuando tenga un tiempo, el jueves a 7 empiece a orar a las 7, a las 7 da comienzo el servicio, y después del servicio puede tomar un tiempo para orar por la lista de peticiones que vamos a estar mandando para que todos oremos juntos y nos mantengamos de esa manera conectados, ya que estamos viviendo días muy malos y necesitamos mucho la gracia y la guía y la dirección de nuestro Señor. Muy bien, entonces vamos a ver los testimonios de acciones de gracias y estés esperando en su casa la lista de peticiones por las cuales vamos a estar orando esta semana. Gracias, hermanos. Yeah. Hi. So we're here today, a request of Carol, to say, para tener acciones de gracias que nosotros como familia tenemos. Mi esposo no está aquí ahorita porque gracias a Dios está trabajando, pero vamos a empezar con Allison. What are you thankful for? I'm thankful for my family. I'm thankful for the nurses and doctors and my family. I'm thankful for God keeping us safe and us able to do school online. Y yo estoy agradecida con Dios por cuidar de mí, de mis hijas.
Gracias por el trabajo que aún le sigue dando a mi esposo, porque gracias a eso podemos estar tranquilas por ahora y esperemos que así continúe. También le doy gracias a Dios por el cuidado que tuvo para conmigo y con Emily. Emily tuvo una reacción alérgica y gracias a Dios pudimos agarrar sus medicamentos a tiempo. Y yo tuve una pequeña infección, pero gracias a Dios aquí estamos, más fuertes que nunca, más unidos que nunca y esperando en Dios que todo esto acabe pronto para poderlos verles a todos. Gracias a Dios, que estén bien. Hermanos, bendiciones. Le doy gracias al Señor por las muchas bendiciones que Él me ha dado hasta este día. Le doy gracias por la salud que me estaba proveyendo, por el trabajo. Gracias a Dios Él me ha estado permitiendo trabajar desde mi hogar, en mi trabajo secular. También me ha estado permitiendo el continuar ayudando en el ministerio de la escuelita con los estudiantes. Le doy gracias a Dios por todas esas bendiciones, por suplir mis necesidades para el pago de mi renta, para el pago de mis alimentos y también por la salud que me está proveyendo a mí y a mi familia allá en México, a mi mamá y a mi hermana, a mis hermanos. Son muchas las bendiciones del Señor y yo estoy bien agradecida con el Señor por todo ello y que Dios les bendiga mucho. Buenas tardes, hermanos. Yo les quiero saludar a cada uno de los hermanos que va a ver este video, que vamos a dar gracias por la situación que estamos. Y yo especialmente le quiero dar gracias a Dios por que nos ha mantenido con salud y también con trabajo. Gracias a Dios he estado trabajando. Y también porque no nos ha faltado nada, gracias a Dios. Tenemos lo que necesitamos y no hemos pasado por dificultades, pero estamos agradecidos también por la escuelita, por mis hijos que han estado estudiando en la escuelita y también por la salud que hemos tenido cada uno de nosotros. Y también le voy a pasar a Michael para que él también pueda decir algo de acción de gracias. Yo le doy gracias a Dios porque nos está cuidando aquí en casa. También estamos bien y que nada ha pasado mal. ¿Qué, Mauricio? También le doy gracias a Dios por mi papá que también puede trabajar para ayudarnos por la comida, todo lo que necesitamos. ¿Qué, Angeli? Les doy gracias a Dios porque nadie se ha enfermado. Y gracias, hermanos, por su apoyo, y le doy gracias también por los hermanos que nos llaman y nos preguntan cómo estamos, y también yo les pido que sigan orando por cada uno de nosotros y que Dios los bendiga a cada uno de los hermanos que miren este video. Amén. Yo le doy gracias a Dios por la salud que me ha dado. Primeramente, me ha dado fuerza para poder seguir adelante y también por la protección que me da cada día. Hola, hermanos. Yo le doy gracias a Dios porque Él me ha bendecido mucho a mí y mi familia con la comida que nos han estado proveyendo de mi trabajo. Yo doy gracias a Dios porque tengo mi trabajo todavía, porque Dios me concedió la petición de agarrar otro carro, por los servicios, por el pastor, la hermana Cintia, por la célula también, todo el tiempo que podemos pasar más con Dios durante estos tiempos. Yo le doy gracias a Dios porque tengo una casa en este tiempo. Sí, hermanos, también yo le doy muchas gracias a Dios por sus provisiones económicas. Dios no nos deja y no nos ha faltado para nada, y gracias a Dios pues estoy bendecida. Mi esposo tiene su trabajo, yo estoy en casa y aún así todavía me pagan, gracias a Dios. Y estoy agradecida también con nuestro pastor, con su esposa, por su trabajo arduo que siguen adelante, y pido por todos los hermanos que están enfermos, que Dios les bendiga, que Dios les ayude. Amén, hermanos. Espero que se esté gozando esa noche, hermanos, ¿verdad? Es un gozo poder verle por medio de estos ¿verdad? Acciones de gracias, ¿verdad? Y seguimos adelante, hermanos. Le vamos a dar el tiempo a nuestro pastor que va a traer el estudio de esta noche. Gracias. Amigos, continuamos en nuestro estudio de la profecía cumplida. Ya hemos visto que se están cumpliendo varias de las profecías y
que vimos la última vez fue la profecía del movimiento homosexual. Que el movimiento homosexual iba a estar realmente a tener una explosión grande. Y vimos unos textos bases ahí que estuvimos viendo. Vimos Lucas capítulo 17, versículos 28 a 32, y también vimos Génesis 19, 1 al 7. Hoy lo que voy a hacer es quiero terminar viendo algunas otras cosas que podemos aprender de Lucas capítulo 17, versículos 26 al 32. Así que le invito a abrir su Biblia ahí. Lucas capítulo 17, versículos 26 al 32. Lucas 27, disculpen hermanos, Lucas 17, versículos 26 al 32. Y dice así la palabra del Señor. Y como fue en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, los hombres tomaban mujeres y las mujeres maridos, hasta el día que entró Noé en el arca y vino el diluvio y destruyó a todos. Asimismo también como fue en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y destruyó a todos. Como esto será el día en que el Hijo del Hombre se manifestará. En aquel día, el que estuviere en el terrado y sus alhajas en casa, no descienda a tomarlas, y el que en el campo, asimismo, no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Ahora, queridos hermanos, ¿qué aprendemos en estos pasajes? Vemos que una vez más los últimos días serían unos días llenos de gran perversidad, como estamos viendo en nuestros días. Y viendo este pasaje vamos a aprender algo más. Vemos que en ambos ejemplos la gente no se preparó porque no dieron oído a la palabra de Dios. Una vez más, en ambos ejemplos, ¿qué es lo que tienen en común en los días de Noé y en los días de Lot? Que la gente no se percató a la advertencia de Dios. La gente no puso oído a la palabra de Dios. Note cómo introduce Jesús estos pasajes. Jesús introduce y concluye dichos ejemplos de la misma manera, como él dice acá, y como fue en los días de Noé. Asimismo también como fue en los días de Lot. Ahora, es importante lo que el Señor está haciendo ahí. Ninguna de las actividades mencionadas en los dos casos es mala en sí. Por ejemplo, no hay nada malo en casarse y comer y beber para los alimentos. Vemos que en los dos casos esas cosas no son malas en sí. Lo que Jesús censura y al mismo tiempo advierte es que aquella gente ignoró el mensaje de Dios. Una vez más, aquella gente ignoró el mensaje de Dios. De igual manera, hoy nos habla el Señor a través de su palabra, nos está guiando, dirigiendo, para que podamos entender su voluntad, nos podamos someter a Él y podamos estar en espera de su venida de la manera que Él desea, encontrarnos firmes y fieles, adelante, peleando la buena batalla para honra y gloria de su nombre. Una vez más, recuerden, ninguna de las actividades mencionadas en esos dos referencias que nos da el Señor son malas en sí. Lo que Jesús censura y al mismo tiempo advierte es que aquella gente ignoró el mensaje de Dios. Primero, vemos ahí un total abandono hacia la mundanalidad y el paganismo, sin ningún interés sincero por Dios. Esa es la primera cosa que vemos. Una vez más, ¿qué es lo primero que vemos en esos versículos? Vemos un total abandono hacia la mundanalidad y el paganismo, sin ningún interés sincero por Dios. Segundo, vemos aquí una total inmersión en la promiscuidad y el desenfreno moral. Vivir como si Dios no existiera. En realidad es el peor crimen que un ser humano puede cometer contra sí mismo. Vivir como si Dios no existe. Por eso es que a la gente hoy en día no le gusta leer los 10 mandamientos. Por eso es que en muchas de nuestras cortes, en muchos de nuestros lugares, las escuelas, ya nos enseñan los 10 mandamientos porque
El hombre no quiere vivir guiado por Dios. El hombre quiere vivir como a él le da la gana y como su naturaleza pecaminosa le guía. Entonces hemos desechado a Dios, hemos quitado a Dios de nuestro medio, especialmente aquí en nuestra nación, en los Estados Unidos. Vemos entonces que esas actividades que se mencionan aquí, como una vez más comer, beber, contraer matrimonio, comprar, vender, edificar, no son malas en sí. Estas cosas se convierten en malas cuando las idolatramos. Idolatradas es cuando las ponemos antes que Dios, de modo que estas cosas se convierten en fines en sí mismas y las tareas espirituales se descuidan. Y por lo tanto, estas llegan a ser una maldición en lugar de ser una bendición. ¿Entiende? Cuando ponemos estas cosas en lugar de Dios y les damos prioridad a ellas, en lugar de darle prioridad a nuestra relación con Dios, en lugar de ser de bendición, se convierten en maldición. Dios quiere bendecirnos. Dios sabe que tenemos necesidad de todas estas cosas. Ahí lo dijo claramente en Mateo capítulo 6. Él sabe que tenemos necesidad de comer, de vestir y las necesidades básicas. Pero nos dijo algo muy importante: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os vendrán por añadidura. Pero vemos que en los últimos días aquí no hay un amor por Dios. Hemos sustituido a Dios por el comer, el beber y el tener nosotros este entretenimiento en nuestras vidas. Entonces vemos que una vez más, por lo tanto, esas llegan a ser una maldición en lugar de ser una bendición. Estas cosas son las que vemos hoy en día. Por ejemplo, ¿qué hay de malo en practicar un deporte? No hay nada malo en practicar un deporte. Mira, la natación, el ciclismo, el fútbol, cualquiera de esos deportes. Entonces, ¿qué es lo malo? Bueno, el mal está cuando los ponemos en lugar de amar a Dios. Y darle a Dios y quitarle a Dios el primer lugar en nuestra vida. Años atrás, aquí en los Estados Unidos, no habían deporte los días domingos. Pero poco a poco eso fue cambiando. Nuestra nación se fue haciendo más pagana, menos cristiana, y entonces le quitamos a Dios el lugar del domingo. Hoy en día es común que los creyentes, si tienen algún equipo de lo que sea, fútbol, natación o algún deporte que tengan, dejan a Dios por su deporte. Entonces vemos que Dios no es nuestra prioridad en nuestra vida, y eso es lo que sucederá en los últimos días, y lo estamos viendo acá claramente. Así que vemos que el mal está cuando ponemos estas cosas en lugar de amar a Dios y darle a Dios el primer lugar. Lo mismo podríamos decir del trabajo, de otras diversiones y entretenimientos, de buscar esposo o esposa o lo que sea, y quitándole a Dios primer lugar en nuestras vidas. Recuerden, Dios quiere bendecir nuestras vidas, pero lo debemos de hacer a su manera. Y la manera de encontrar la bendición de nuestras vidas y estar preparados para su venida es como Él nos dice claramente. Dios nos enseña que busquemos primeramente su reino y su justicia, y Él nos va a dar por añadidura aquellas cosas que son necesarias a nuestra vida. Y como también dice el libro de Proverbios, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Es una gran bendición saber que Dios provee para nuestras necesidades. Pero como estamos viendo en los últimos días, el hombre va a crecer cada día más y más, amador de sí mismo y de sus propios intereses y sus deseos pecaminosos, y va a dejar a Dios a un lado. Eso es lo que estamos viendo en esos versículos. Nos vemos que, una vez más, estas cosas las vemos hoy en día en la iglesia y en nuestras comunidades. Un materialismo grosero, una falsa seguridad. La gente vive como si nada va a pasar y que las cosas continuarán como siempre. Ahora note qué está pasando en esta pandemia. Dios nos está hablando a través de esta pandemia del coronavirus. Y nos está diciendo, si ustedes me necesitan a mí, nos ha quitado todo. Nuestro mundo, en cierta manera, se ha paralizado. Todas las cosas han venido a cambiar. Los horarios de trabajo, las horas se han acortado,
donde podíamos ir antes, las cosas de nuestro entretenimiento se han cerrado, todo ha venido a un alto. Muy importante que entendamos que Dios nos está llamando la atención, que podamos entender esto, es claro. Y vemos aquí que entonces mi oración es que las cosas no se vuelvan una vez más a lo normal como estaban antes, pero que sean mejores, que haya un avivamiento en nuestras propias vidas, de un amar a Dios, de poner a Dios primero, de estar esperando al Señor firmes y adelantes y, como decimos en cierta manera, al pie del cañón, peleando la buena batalla. Una vez más, Dios nos está hablando a través de esta pandemia, pero lamentablemente, como la gente en los días de Noé y de Lot, la gran mayoría no está escuchando. Y en gran manera podemos ver un egoísmo frío que dice yo primero. Nos dimos cuenta de esto cuando se anunció que íbamos a estar en cuarentena y la gente iba a necesitar todos estos artículos de primera necesidad. A la gente, no sé por qué pasó eso, pero fueron a comprar papel de baño en cantidades y dejando las áreas vacías y no pensaron en otros. Vemos que entonces el hombre en sí durante estos días está viviendo de esa manera, y para nosotros como creyentes es un llamado a acercarnos a Dios para que podamos vivir como Dios manda, como Dios quiere que sigamos adelante. Así que vemos entonces que Dios es bien claro y está hablando de esa manera. Ahora hagamos la pregunta: ¿por qué eligió Jesús a Noé y a Lot y las gentes de sus días como ejemplo? ¿Por qué eligió Jesús a Noé y a Lot y a las gentes de sus días como ejemplos? Bueno, vamos a ver esto. Noé y Lot, primeramente, vemos ahí con ellos prestaron atención a la advertencia de Dios. Esos dos pusieron oído a lo que Dios les dijo. Una de las cosas que es muy importante que debemos aprender es saber cómo escuchar. Cuando aprendemos a escuchar, vamos a hacer muchas cosas bien, y especialmente aprender a escuchar bien a Dios. Vemos aquí que dice que Noé y Lot prestaron atención a la advertencia de Dios. ¿Cómo? Notemos. Noé edificó el arca, y en Génesis 6:14 y Génesis 17:5 hizo caso a Dios y edificó el arca. Y su familia, que también le escuchó, fueron salvos. Note, Lot también. Lot, aunque representa al creyente muy carnal, cuando Dios le ordenó que saliera desde Sodoma, lo hizo, aunque con cierta vacilación salió de Sodoma y Gomorra, como se nos dice en Génesis 19:14 al 16, pero salió. Y note, la gente de los días de ambos, de Noé y de Lot. La gente de los días de ambos hicieron lo opuesto. No escucharon la advertencia de Dios. En ambos casos los alcanzó la destrucción repentina. Noé predicó por muchos años a esta gente. Y ahí en Sodoma y Gomorra también sabían de las cosas de Dios, pero no hicieron caso de las cosas de Dios. Se pervirtieron en gran manera y no escucharon. Y por lo tanto, como vemos aquí la destrucción de ambas gentes, el agua los ahogó. En el caso de Noé, en el libro de Génesis también, y vemos el caso de Lot. El fuego y el azufre los consumió. No escucharon. Muy pocos son los que escuchan. Por eso dice el Señor claramente: ancha es la puerta y ancho el camino que lleva a la destrucción, mas angosta es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida eterna, y pocos son los que lo encuentran. Entonces, en esta tarde examine su vida. Estamos viendo los últimos días. Dios va a venir por su iglesia. Es el siguiente evento que estamos esperando como creyentes. Estamos esperando el rapto de la iglesia del Señor. El Señor viene por su iglesia, y esa venida nadie sabe cuándo se va a llevar a cabo. Nadie puede poner fechas. Pero una cosa es importante que entendamos: la venida del Señor es eminente. Puede pasar a cualquier rato. Puede pasar en este momento. Tal vez no llegue a terminar esta grabación. Puede pasar en los últimos, puede pasar en los siguientes 5 o 6 días, o puede pasar en otros 10, 20 años. No sabemos el tiempo exacto. Pero una cosa sí sabemos: que la venida del Señor es eminente. Puede ocurrir a cualquier instante. Entonces vemos que este pasaje entonces nos habla claramente de que esta gente
no escuchó. Solamente vemos estos dos hombres que pusieron atención a Dios. No eran hombres perfectos, pero una cosa que vemos es que escucharon a Dios. Y Dios los libró del juicio que Él trajo. Entonces vemos que este pasaje, estamos viendo aquí en Lucas 17, 26 al 32, nos habla no del rapto, sino de la venida de Cristo a establecer su reino milenial sobre la tierra. El reino de Cristo es el triunfo de la justicia sobre la injusticia. Jesús no está enseñando sobre el rapto de la iglesia en esas secciones, sino sobre el juicio antes de entrar en el reino. Note lo que dice aquí claramente la palabra de el Señor. Dice, como esto será el día en que el Hijo del Hombre se manifestará. En aquel día, el que estuviere en el terrado y sus alhajas en casa no descienda a tomarlas, y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Acordaos de Lot. Ahora, es interesante lo que nos dice aquí. Vamos a ver el resto del pasaje ahí, por favor, ahí en Lucas, capítulo 17, versículos 26 al 32. Lucas 17, 26 al 32. Y vamos a ver ahí. Recuerde, lo terminé ahí porque dice acordaos de la mujer de Lot. Y vamos a ver cómo eso nos aplica a nosotros hoy en día. Lucas capítulo 17, versículo 32, dice claramente ahí, la palabra del Señor es bien clara. Dice, acordaos de la mujer de Lot. Cualquiera que procurare salvar su vida, la perderá, y cualquiera que la perdiere, la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Y respondiendo le dicen, ¿dónde, Señor? Y él les dijo, donde estuviere el cuerpo, ahí se juntarán también las águilas. ¿De qué está hablando aquí el Señor? Una vez más, esto no habla del rapto. El rapto ya ha pasado. Entonces, que dice que uno será llevado y uno será tomado y el otro será dejado. Esto va a pasar durante la tribulación, final de la tribulación. El que será tomado para ser llevado a juicio. Entonces mucha gente durante la tribulación va a creer. La gente que va a ser dejada es la gente que va a comenzar en el milenio, en el reino milenial de nuestro Señor Jesucristo. La gente que va a ser tomada, el que me está hablando aquí el Señor Jesucristo, está hablando de aquellos que no fueron salvos durante la tribulación y van a ser lanzados al lago de fuego. Van a ser tomados y llevados para ser lanzados al lago de fuego. Note, muy importante que entendamos eso. Una vez más, este pasaje nos habla no del rapto, sino de la venida de Cristo a establecer su reino sobre la tierra. El reino de Cristo es el triunfo de la justicia sobre la injusticia. Jesús no está enseñando sobre el rapto de la iglesia, sino sobre el juicio antes de entrar al reino. Note, el ser tomado aquí en este pasaje implica ser juzgado, ser llevado a juicio, no llevado en el rapto. Quienes sean dejados son los que entrarán en el reino milenial de nuestro Señor Jesucristo. Las palabras de Cristo en cuanto a la advertencia, en cuanto a la mujer de Lot, note lo que dice el Señor, acordaos de la mujer de Lot. Ahora, ¿qué pasó? Ahora, esta mujer se les dijo, no vuelvan para atrás, no miren para atrás. Pero lo que pasó es que ella estaba bien enamorada de ese mundo. Su marido la perdió. Salió de ahí, pero su corazón no estaba con Lot. Su corazón se había quedado en Sodoma y Gomorra. Había aprendido a amar al mundo. Entonces vemos aquí que estas palabras son muy importantes. Las palabras de Cristo en cuanto a advertencia, cuando Él dice, acordaos de la mujer de Lot, vemos que esta mujer se volvió a ver hacia atrás la destrucción de Sodoma y Gomorra, porque su escala de valores estaba equivocada. Ella puso la tierra antes del cielo, puso lo mundano antes de lo celestial, las cosas materiales antes de lo espiritual. Y así va mucha gente hoy en día. Mucha gente hoy en día han dejado de venir a la iglesia porque aman más lo material, aman más lo mundano, aman más lo terrenal. Su corazón está aquí en este mundo.
Y la palabra del Señor dice que una persona que ha venido a creer en Cristo como su único y verdadero Salvador personal, una de las cosas que lo va a diferenciar es que ahora que hemos nacido en Cristo, podemos buscar las cosas que están arriba. Vamos a darle prioridad a nuestra relación personal con Dios. No estoy diciendo que va a dejar de trabajar o va a dejar de hacer las cosas, pero lo ponemos en la perspectiva correcta. Estamos en el mundo, dijo el Señor Jesucristo, pero no somos del mundo. Entonces, pero esta mujer se volvió mundanal. Hay muchos hoy en día que profesan ser cristianos. Y a veces hay una gran duda que dejan, porque una de las palabras más tristes que leo en la Biblia es cuando el Señor dice a unas personas que ellas vienen esperando que iban a entrar al reino de los cielos, y le dice: nunca os conocí, apartados de mí, obradores de maldad. Espero que ese no sea usted. Bueno, fue lo que le pasó a la mujer de Lot. Su corazón se volvió totalmente mundano, amando las cosas del mundo. Entonces, lo que Jesús muestra a sus seguidores es que ellos debían de haber estado preparados para su regreso. Lo que les enseña con este ejemplo es que ellos deberían de estar preparados para su regreso. Muy importante que ustedes y yo estemos preparados para el regreso de nuestro Señor. Una vez más, entonces lo que Jesús muestra a sus seguidores al decirles esto es que ellos deberían estar tan preparados para su regreso que en sus pensamientos, palabras y obras ellos siempre asignen la preeminencia a Él, haciendo todo por amor a Él y así también por el Dios Trino. Entonces, Dios debe ser nuestra prioridad. En la mañana cuando nos levantamos, Dios debe ser nuestra prioridad, al venir a Él en oración, pedirle su fortaleza, porque, queridos hermanos, tenemos una pelea fuerte contra el diablo, contra nuestra propia carne y contra el mundo. Pero gloria a Dios que nos dice Pablo en Romanos capítulo 6, versículo 11, pensad que de cierto estáis muertos al pecado, mas vivos a Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces ahora, por la gracia de Dios, usted y yo podemos decirle no al pecado. Y podemos decirle: Señor, aquí estoy en esta mañana, en esta tarde. Señor, toma mi mente, toma mi corazón, toma mi voluntad, que sean tuyos. Y empieza ese día dedicando su familia a Cristo, dedicando su trabajo a Cristo. Cuando vaya a su trabajo, sea un ejemplo de la honra y gloria de Dios. Y cuando le ofrezcan más trabajo y comprometer sus horas de servir a Cristo, diga: yo tengo un lugar a donde ir el domingo y voy a estar yendo a la casa de Dios. Cuando vengan los tiempos de los deportes y los deportes sean los domingos, no escoja ir al deporte, no escoja ir al entretenimiento, sea el que sea. Escoja servir al Señor. Acordaos de la mujer de Lot. Ella se enamoró mucho del mundo y el mundo finalmente la terminó destruyendo. Que no sea así el caso contigo, porque debemos de estar alertas. Sigamos adelante. Entonces vemos que la pregunta a la iglesia hoy en día es: ¿estamos nosotros escuchando? ¿Estamos nosotros escuchando lo que Dios nos está diciendo? Note lo que Dios nos dice en el libro del Apocalipsis. En el libro de la Revelación, a cada una de las iglesias, Dios les dice esto y se lo repite, para que aprendamos. Note, ese es el periodo de la iglesia. Vamos a tomar una de ellas. Apocalipsis capítulo 2, versículo 29. ¿Qué es lo que Dios dice a cada una de las iglesias? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Una vez más, ¿qué es lo que estamos esperando como iglesia? Estamos esperando el rapto. El Señor puede venir a cualquier momento y su iglesia será raptada. La venida de Cristo es inminente. Entonces, ¿qué es lo que nos dice Pablo? ¿Cómo debemos estar nosotros? No, gracias a Dios podemos ver las señales. Todo está puesto, todo se está formando. Cada una de estas señales que le he traído nos indican que la venida del Señor está a las puertas y que debemos de estar pelando. Es como estar viendo un escenario que se está formando para que todo empiece a tomar lugar. Gloria a Dios que usted y yo no vamos a estar aquí para la tribulación. Pero note lo que dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos. ¿Qué es lo que usted y yo como iglesia debemos estar haciendo al estar escuchando a nuestro Señor Jesucristo? Es lo que debemos de estar haciendo. Romanos capítulo 13, versículos 11 al 14. Romanos capítulo 13, versículos 11 al 14 nos dice lo siguiente. Romanos 13, 11 al 14. Y esto,
conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora nos está más cerca nuestra salud que cuando creímos. La noche ha pasado y ha llegado el día. Echemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lechos y disilusiones, no en pendencias y envidias, mas vestidos del Señor Jesucristo. Y no hagáis caso de la carne en sus deseos. Amén. Entonces, ¿cómo estamos, queridos hermanos? ¿Está escuchando? ¿Ha venido usted a conocer a Cristo como Salvador personal? Quiero que entienda que el saber de Cristo es algo de suma importancia. Usted no se quiere quedar. Usted se puede examinar su vida y ver cómo estoy yo. ¿En dónde estoy yo? ¿Estoy yo en Cristo? Y si estamos en Cristo, Dios está obrando en nuestras vidas. Nadie es perfecto, ninguno somos perfectos. Tenemos diferentes cosas en las que padecemos, pero Dios está trabajando en nosotros. Estamos en lo que se llama una santidad progresiva, siendo cada día más como Cristo, siendo cada día más cristianos y menos mundanos. ¿Cómo está tu vida? ¿Te está hablando Dios en estos días? Pone atención, porque Cristo ya lo dijo a sus iglesias. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Te estás desbalagando? ¿Has puesto al Señor en tercero, cuarto, quinto lugar? ¿Ya no te interesa el Señor? ¿Eres estudiante? Tal vez tus estudios son más importantes que leer tu Biblia y caminar con Cristo. Estás trabajando, tu trabajo ha venido a ser lo más importante para tu vida. Estás en algún deporte, el deporte ha venido a ser más importante en tu vida. Estás en alguna relación, tal vez esa relación ha venido a ser más importante en tu vida y has dejado al Señor a un lado. No, es hora de despertar. Es hora de que Dios nos encuentre sirviéndolo a Él, amándolo a Él, creciendo en nuestra relación íntima y personal con Él, trabajando para su obra, discipulando a nuevos creyentes, evangelizando a aquellos incrédulos, sirviendo en la iglesia de alguna manera u forma para que el reino de Dios siga avanzando, almas sean salvas y cuando esa trompeta suene, el Señor nos encuentre fieles, sirviéndolo, amándolo a Él. Queridos hermanos, ahí lo dejamos y la semana entrante vamos a dar un repaso de todas las profecías que hemos estado viendo hasta acá y entraremos en una nueva. Es muy importante y lo estamos viendo todo alrededor nuestro. Vamos a entrar a eso, a conocerlo y están tomando ventaja de esta pandemia cuando lleguemos a ver la próxima profecía que se está cumpliendo y la próxima profecía que vamos a ver que se está cumpliendo y está bien en claro es la vigilancia gubernamental de los gobiernos alrededor del mundo y cómo eso ha incrementado en gran manera y sigue incrementando y una vez más preparando todo esto para el gobierno mundial del anticristo. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias te damos en esta tarde por la oportunidad que tú nos das de poder exponer tu palabra. Te ruego, Señor, que nos ayude siempre a servirte a ti, a amarte a ti. Señor, el enemigo con el cual batallamos es poderoso, pero no más poderoso que tú, Señor. Te imploramos que, Señor, tú pongas un cerco de protección alrededor de cada uno de nosotros, de nuestros hogares, Señor, de nuestras vidas, y que podamos permanecer firmes en ti, peleando la buena batalla. Y, Señor, si hay almas que aún no te conocen como Salvador personal, que muy pronto, Señor, puedan arrepentirse de su pecado, de su maldad, y venir a poner su fe y confianza en ti como único y verdadero Salvador personal. Señor, tú sabes quiénes son salvos que están escuchando este mensaje y quiénes no son. Si alguna persona que no es salva escuchando este mensaje, Señor, que tu Santo Espíritu obre a su corazón de él o de ella, que puedan entender que nacieron en pecado, como lo dice tu palabra, porque la paga del pecado es muerte. Claramente la Biblia nos dice que todos nacimos en pecado, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El pecado nos corrompe, nos destruye, nos contamina y nos manda al infierno, como dice Apocalipsis 20, 14 y 15. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado al agua de fuego. Señor, que esas personas puedan entender la condición precaria en la cual se encuentran, la condición de peligro, y puedan así, Señor, huir a ti,
puedan así, Señor, acudir a ti, como dice Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Señor, que puedan saber y entender que hay un Salvador, que hay un arca. Tú eres el arca a quien podemos ir, que hay alguien que nos está sacando de este mundo para que evitemos la destrucción venidera. Y ese eres tú, nuestro Señor Jesucristo. Tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señor, que esas personas puedan entender eso y puedan venir y confesarte a ti como Salvador personal, como lo dice Romanos 10:9. Que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo. Así que si tú estás en esta noche, tú te encuentras sin Dios y sin esperanza, hoy ven a Cristo. Él te salva, Él te puede cambiar y transformar. Tú eres un creyente, sigue adelante, mi hermano, mi hermana. Yo sé que la batalla es dura, pero Dios está con nosotros y nuestro Señor Jesucristo ha dicho que nos capitaneará hasta la muerte. Gracias, Señor, por tu palabra en este día. Ayúdanos a seguir caminando fieles en ti, porque lo pedimos en Cristo, nuestro amado y divino Salvador. Amén. Muy bien, hermanos, el Señor me los bendiga una vez más. Vamos ahora a despedirnos con nuestro versículo de despedida a jueves. Dice la palabra del Señor así en la epístola de San Judas Apóstol, capítulo 1, versículos 24-25, dice así: Aquel pues que es poderoso para guardaros sin caída y presentados delante de su gloria irreprensibles con grande alegría al Dios solo, al Dios solo sabio, nuestro Salvador, sea gloria y magnificencia, imperio y potencia, ahora y en todos los siglos. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Con favor, nos vemos la próxima semana.